Hola, bienvenidos. Dentro de estadística, hoy vamos a hablar de las medidas de tendencia central. Son las que nos indican dónde está el centro de los datos, la mitad de los datos. Son muy útiles justamente para eso, para saber qué datos son mayores, son menores. Y las más usadas, las más conocidas son la media, la mediana y la moda. La media, recordar que es el promedio de los datos. Para calcularla, sumamos todos los datos y los dividimos entre la cantidad de datos. ¿Para qué sirve? Para conocer y comparar promedios, para saber quién es el mejor, quién es el primero, quién es el segundo, para, por ejemplo, los puestos de honor o quién gana una competencia donde hay varias pruebas. En el caso de la mediana, es el dato central, pero para eso primero los datos tienen que estar ordenados. Y si los datos están ordenados, si vamos tachando a los extremos, en el caso de que sea número impar, nos queda uno solo. Esa es la mediana. En el caso de que sea un número par de datos, nos quedan dos. El promedio de esos dos datos es la mediana. La mediana es para conocer el valor central y qué valores son mayores o menores que ese valor central. Quiénes están más abajo de ese valor central o más arriba. Como tener la mitad de los datos. Es tener la mitad de los datos, de hecho. La moda es el valor más repetido. Si vemos los ejemplos, en el primer ejemplo, el que más se repite es ese morado, por eso sería la moda. En el segundo ejemplo, se repite tanto el naranja como el morado, hay dos modas. Y en el tercer ejemplo, no se repite ninguno, no hay moda. Entonces en la moda puede ser que a veces haya varios que se repitan o que no haya ninguno. Sirve para saber el valor preferido. Se usa bastante para saber justamente qué artículo está de moda. Entonces veamos algunos ejemplos. Un ejemplo con datos así sueltos, por ejemplo, frutas al día. O sea, cuántas frutas comen un grupo de personas al día. Ahí tenemos los datos que son 23 datos. Y entonces si lo sumamos, la suma es 32 y la cantidad de datos es 23. Entonces la media es justamente 32 entre 23, que es 1,39. Esa es la media. ¿Cómo sería su mediana? Ordenamos los datos de menor a mayor, vamos tachando desde los costados y al final solamente me queda un dato que es el 2. Entonces la mediana es el 2. ¿Cómo sería la moda? Bueno, como ya están los datos ordenados, ponemos por un lado, por ejemplo, en este caso los ceros, los 1, los 2, los 3. ¿De qué dato hay más? Del 2. Entonces la moda es el 2, el dato que más se repite, el preferido. Vemos otro ejemplo, personas por familia. En este caso son 18 datos. Su suma de esos datos es 63 y son 18 datos. Si dividimos esos dos, me da la media. 63 entre 18, 3,50. Esa es la media. La mediana los ordenamos y vamos tachando los costados y al final nos quedan 3 y 4. Nos quedan dos datos. Cuando nos quedan dos datos, la mediana es su promedio de esos dos datos. O sea, 3 más 4 entre 2, 3,5. La mediana es 3,5. Como curiosidad, fíjate que en este caso la media y la mediana han coincidido. Pero eso es solamente casualidad. Respecto a la moda, ¿qué dato se repite más? Si vemos los datos como están ordenados, el que se repite más es el 2. Es decir, la moda es 2. Aquí tenemos en una tabla las edades de alumnos de inicial. Y lo que tenemos que tener en esta tabla son los XY, o sea, cuáles son los datos, en este caso 3, 4, 5, 6, y las frecuencias absolutas, que también las tenemos. Sumamos esos datos y luego aumentamos una columna donde esas dos columnas las multiplicamos. Por ejemplo, 3 por 37, 111, 4 por 37, 148, y así sucesivamente, y luego las sumamos.
Después de eso, ¿cuál es la media? Es esos dos datos. La suma de las multiplicaciones entre la suma del número de datos. Que en este caso da 4,12. Esa es la media. ¿Qué pasaría con la mediana? Bueno, tenemos igual las columnas de los datos XY y de las frecuencias absolutas FI y hacemos la de las frecuencias absolutas acumuladas, F mayúscula I. Por otro lado, el total de datos, en este caso 116, lo dividimos entre 2 y nos da 58. Luego, en los F mayúscula I, la frecuencia absoluta acumulada, nos fijamos qué dato se pasa de 58. En este caso es 74. Para ese 74, ¿cuál es su dato? 4. Entonces la mediana es 4. Entonces esa es la mediana. Y ahora la moda. ¿Qué dato se repite más? En este caso hay 2, el 3 y el 4. O sea, tiene dos modas, 3 y 4. Otro ejemplo, golosinas consumidas al día. Entonces ahí está también. Tenemos datos necesarios. Recuerden, para media, multiplicamos esos datos. Por ejemplo, 1 por 20, 20, 2 por 30, 60. Y sucesivamente sumamos todos. Y luego, ¿cuál es la media? Es esa suma de las multiplicaciones entre la cantidad total de datos. O sea, que en este caso nos da 3,36. Esa es la media. Para la mediana, recordar que más bien vamos a aumentar la columna de frecuencia absoluta acumulada. Que acá está ya. Y por otro lado dividimos el número de datos, la cantidad total de datos, 168 entre 2, que es 84. Ahora, ¿qué dato de la frecuencia absoluta acumulada pasa a 84? Y en este caso da exacto 84. Cuando da exacto 84, tomamos el dato 84, que es 3, y el que le sigue, que es 4. Y le sacamos el promedio. 3 más 4 entre 2, 3,5. Esa es la mediana. Esto ha sido con datos en tabla, pero sin agrupar. Igual la moda. Simplemente el que hay más, que en este caso es el 5, ¿no es cierto? 46 es lo que hay más. Entonces sería la moda 5. ¿Qué pasaría ahora con datos que están en tabla pero agrupados? Por ejemplo, aquí celulares por familia. Hay de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. Tenemos que tener de todas maneras los intervalos, que es la L, el promedio de esos intervalos, que es el XY. Es decir, por ejemplo, 0 más 3, 3 entre 2, 1,5, 3 más 6, 9 entre 2, 4,5, 6 más 9, 15 entre 2, 7,5. Esos son los XY, el promedio de los datos de los intervalos. Y también su frecuencia absoluta, que también tenemos. Sumamos todo, en este caso nos dan 57 datos. Y le aumentamos, igual que en lo anterior, la columna de multiplicación. ¿De qué? Del XY por el F minúscula I. Multiplicamos todo, sumamos, ya está, aquí en este caso ya todos los datos. Igual que en el caso anterior, nos fijamos justamente en esa suma de las multiplicaciones entre el número total de datos. Lo dividimos y nos da la media, que es 4,08. ¿Qué pasaría con la mediana? Pues, igual que en los casos anteriores, aumentamos la columna de las frecuencias absolutas acumuladas. Y obtenemos la mitad del número de datos. 57 entre 2, 28,5. Luego, como siempre, nos fijamos qué datos se pasa ese 28,5 en donde las frecuencias absolutas acumuladas. En este caso lo que se pasa es 43. ¿A qué dato corresponde? A 4,5 en el XY. Entonces la mediana es 4,5. ¿Qué pasaría con la moda? La moda simplemente de los FI, ¿cuál es el mayor? En este caso 22, que su dato es 1,5. O sea, la moda es 1,5. Otro ejemplo, esta vez con horas de internet al día. Tenemos todos los datos, tenemos la suma también de las frecuencias, o sea, tengo 148 datos. Para la media, le aumenta la multiplicación del XY por el FI. Y además, aparte de multiplicar, hago la suma. ¿Cómo sería la media? Siempre la suma de esas multiplicaciones entre el número total de datos, que en este caso es 5,97. Esa es la media. Para la mediana, igual le aumento la columna
de las frecuencias absolutas acumuladas y saco la mitad de los datos. 148 entre 2 es 74. Después, ese 74 me fijo en las frecuencias absolutas acumuladas, cuál se pasa. O sea, hay uno igual. En este caso hay uno igual. Cuando hay uno igual, fíjate que en su intervalo que está, el dato mayor es 6. Esa sería la mediana. Mediana igual 6. Respecto a la moda, simplemente qué dato se repite más. En que en las frecuencias absolutas nada más. F minúscula I, en este caso 46, que corresponde al dato 5. La moda es 5. Entonces estas medidas de tendencia central nos indican dónde está el centro de los datos. Es muy importante para eso. Son tres las más usadas. La media, que es el promedio. La mediana, que es el dato central. Y la moda, que es el valor que más ha estado presente. O sea, justamente el valor de moda. Eso es todo por este video. Mucha práctica con esto. Hasta la próxima.